Buenas tardes, profesora, compañeros. En esta ocasión, mi nombre es Heidi Barría. En esta ocasión quiero hablarles sobre la lectura, acerca de la literacidad y la comprensión lectora, donde el enfoque es leer para aprender. No sé si les ha pasado que alguna vez han leído algo y lo han entendido perfectamente, pero cuando llegamos a otras materias que no sean en sí español, de repente matemática o ciencia, no sabemos cómo aplicar esta habilidad de leer y entender. O no sé si alguna vez les ha pasado que han sentido que un texto académico, tal vez de ciencias naturales, un artículo científico, cuando están leyendo sienten que están leyendo como en otro idioma. Entonces hoy es lo que quiero compartir con ustedes, estos dos artículos que me hacen reflexionar e interesarme más sobre este aspecto. Uno se titula La comprensión lectora como base al aprendizaje en todas las áreas del currículum, de Matamoros y Zamora, y el otro se llama La importancia de la literacidad, un aprendizaje permanente para la vida, de López Santillán. En ambos textos vemos perspectivas complementarias donde nos invitan a razonar, a pensar cómo leemos, por qué leemos y qué hacemos con lo que leemos. Primero que nada, quiero resaltar lo que aprendí sobre el artículo de Matamoros y Zamora. Este primer artículo realiza una revisión narrativa de estudios publicados entre 2015 y el 25, donde lo que pude ver como argumentación principal es la comprensión lectora, que no es responsabilidad exclusiva para el área de lenguas o digamos de español o castellano, como lo querramos llamar, sino más bien es un eje transversal, es decir, atraviesa lo que tiene que ver con matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todas las disciplinas, ya que en todas estas necesitamos leer y entender para poder adquirir el conocimiento. En este caso, el autor también presenta evidencias concretas. Por ejemplo, en Chile nos enseña que hubo un estudio donde se demostró que enseñar a los estudiantes a subrayar los datos claves en problemas matemáticos redujo errores conceptuales en un 40%. Y en Colombia se encontró que el 60% de los errores en resolución de problemas matemáticos se debían a la mala interpretación del vocabulario técnico, no exactamente en lo que tiene que ver de la matemática en sí o en los cálculos, sino en que los estudiantes no entendían lo que estaban leyendo. Este artículo también destacó en sí como 3 factores críticos de la lectura. Por ejemplo, se habla sobre la metacognición, que es la conciencia sobre cómo aprendemos, la motivación o el sentido que le damos a los textos y el dominio del vocabulario disciplinar. Por ejemplo, si utilizamos el término hipótesis o ecosistema, se van a tener distintos significados en la vida cotidiana, o sea, va a depender de un contexto. Una idea que me gustó también es reconocer la comprensión lectora como una herramienta transversal, que no es solo una mejora pedagógica, sino un acto donde queremos que haya una justicia educativa, donde todos los chicos puedan entender, todos a la vez puedan entender lo que están leyendo, ya que un niño de pequeño que no se le enseña a entender lo que está leyendo va a quedar con mucha desventaja frente a los que sí entienden. En el artículo de Santillana podemos preguntarnos qué es exactamente la literacidad. Para mí son términos nuevos que estoy incluyendo en mi vocabulario, y pues por qué es importante la misma para los estudiantes. En este caso, la autora nos recuerda que la literacidad va más allá de saber leer y escribir. Ella toma como referencia a Daniel Cassany, donde él define la literacidad como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que surgen del uso social, histórico e individual del código escritor. Es decir, leer no es solo decodificar letras, es interactuar con el texto, con las personas y con el contexto, como formar parte en sí
de esta lectura. López Santillán también distingue 3 niveles en la lectura, según Casani: leer entre líneas, que es la comprensión literal, leer las líneas, que es la comprensión literal, leer entre líneas, que es la comprensión inferencial, y leer detrás de línea, que es la lectura crítica. En este último nivel es el más importante que debemos ayudar a los estudiantes a entender, porque es de allí donde ellos van a ser unos participantes en el aula de clase activo y reflexivo de la sociedad, no solo van a memorizar. En este artículo también se aborda la literacidad digital, es decir, en nuestra era, ¿verdad? El desafío no es leer un texto impreso, sino que ahora tenemos que evaluar la información de todos los entornos digitales, tenemos que saber distinguir entre lo que es falso, tenemos que saber tener esa actitud crítica hacia las cosas que están pasando en la sociedad. Entonces todo esto va a depender de cómo el chico ha aprendido a leer. Un dato muy concreto que se dio en este tema es que en México, en la escuela, la nueva escuela mexicana incorporó el término literacidad en el artículo 3 de la Constitución, convirtiendo la enseñanza de la misma en un derecho estudiantil y una obligación del docente. Así que si lo aplicamos a Panamá, pues también toca, ¿verdad? Ya que ahora tenemos conocimiento de esto, entonces también podemos trabajar en eso. Algunas semejanzas y diferencias que encontré en estos textos: por ejemplo, de semejanza vi que ambos comparten la misma visión de fondo, que es que leer es un proceso cognitivo, social y cultural, no una simple decodificación. Los dos reconocen a Daniel Cassini como un referente teórico fundamental, y ambos coincidieron en que leer bien impacta directamente en la formación del ciudadano, no solo en el rendimiento escolar. Y nos toca a nosotros, entonces, como docentes, hacer que esto se lleve así, a través de los procesos educativos. A unas diferencias que pude ver es que por lo menos Matamoros y Zamora se centran en la comprensión lectora aplicada a la disciplina del currículum, como leer en matemáticas, ciencia, historia, y su perspectiva es un poquito más institucional y basada en evidencias empíricas. En el caso de Santillán, en cambio, él tiene un concepto más amplio de la literacidad, y lo conecta con la idea del lector, con la vida social y con la era digital. Es un enfoque como más integral y formativo, diría yo. Entonces, lo que pude ver es que en el primer artículo vemos como que al aprender mejor a través de la lectura en cada área del currículum, y en el segundo es como para qué desarrollar, en este caso, a los lectores que sean un ente crítico integrado en la sociedad. En cuanto a lo que yo pude entender o aprender como estudiante de licenciatura en estos 2 artículos, pude ver que yo necesito leer textos académicos con vocabularios especializados, y que si no comprendo un término, por ejemplo, aprendizaje significativo en un contexto disciplinario y no solo en el sentido cotidiano, entonces yo no puedo estar construyendo un conocimiento real en mí. Y eso es lo que Matamoros y Zamora llaman un vocabulario disciplinar, una puerta de entrada al saber de cada área. Es decir, debo de esforzarme por ampliar mi vocabulario y conocer todos los contextos de las palabras. Entonces, cuando yo voy aprendiendo, entonces yo tengo que preguntarme, cuando voy leyendo, quién escribió esto, desde qué perspectiva, qué está dando por sentado, cómo aplico esto a la realidad de las aulas escolares en Panamá, ahora que voy a ser docente. Entonces, si lo vemos así cuando vamos leyendo, entonces es a lo que Santillán llama leer detrás de las líneas, es decir, una lectura crítica, analítica. Y también, pues, como futura docente de maestra de primaria, entiendo que todo lo que he aprendido sobre la veracidad y comprensión lectora debo de agarrarlo para mí, para poder enseñarlo entonces en un mañana a mis futuros estudiantes. Muchas gracias.